Damos gracias al Señor por este momento, ya que nos permite predicar su palabra salvadora y que da vida, y vida en abundancia. En esta ocasión quiero compartir contigo el mensaje titulado Con fe tiene sentido la vida. Cuando meditaba en esta frase, que se convierte en el título de este mensaje, con fe tiene sentido la vida, pensé que antes de la fe, la lógica bíblica y la lógica humana dice que tiene que existir la vida. Y la vida es la acción de un ser o de una criatura. La vida puede ser tanto espiritual como física. Antes de existir la vida física, existía la vida espiritual. Dios es espíritu y tiene un cuerpo espiritual y se manifiesta en la dimensión espiritual. Y los primeros hijos de Dios también fueron espirituales y se han manifestado en la dimensión espiritual. Todos conocemos la historia de que de estos hijos de Dios hubo un querubín llamado Lucifer, maligno, serpiente antigua, que se rebeló en contra de Dios. Y su existencia, su acción o su vida la puso en contra de su creador, trayendo todos los males que nosotros conocemos en la historia de la humanidad. Ya luego encontramos la vida física y espiritual en el ser humano. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios tomó polvo de la tierra e hizo un hombre y sopló aliento de vida en su nariz y vino a ser el hombre un ser viviente. Este ser viviente contaba con una vida espiritual y una vida física. Y ya por la eternidad nosotros vamos a tener una vida espiritual. Pablo dice que en el futuro, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, tendremos cuerpo glorificado para vivir por la eternidad perfectamente. No obstante, cuando el hombre transgrede los mandamientos de Dios, entra el conocimiento del mal, y con el conocimiento del mal, entonces entra lo opuesto a la vida, que es la muerte. La muerte no existía hasta que no existió el pecado. Llegando el pecado, entró la muerte. Porque Dios, sus criaturas, sean criaturas espirituales o sean criaturas físicas, fueron creadas para la eternidad. Por eso el hombre ni la mujer quieren morir, porque fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y siendo creado a la imagen y semejanza de Dios, entonces tienen el sello de la eternidad de Dios. Así que su vida será para siempre. Usted podrá tener una vida eterna en un nuevo cielo, en una nueva tierra, en un nuevo reinado, o podrá tener una vida de condenación, cuestión que no lo entiende el cerebro humano.
Pero una persona que tiene la mente espiritual puede interpretar esto y entender esto y aplicar esto a su hermenéutica para predicárselo a otra persona. Entonces, no solamente los ángeles, los querubines, los serafines y otras criaturas espirituales tienen vida. No solamente el ser humano tiene vida, sino que el reino animal en toda su forma también tiene vida. Pero de la vida que yo quiero referirme es a la vida humana. Y cuando la vida humana tiene sentido y cuando la vida humana no tiene sentido. El 8 de abril del 2025 sucedió una gran tragedia en República Dominicana. Mientras el cantante Rubí Pérez daba una fiesta con sus músicos, se desplomó el techo de la discoteca. Gran tragedia en la historia de la República Dominicana. Nunca había sucedido algo de esa envergadura en un sitio de diversión. Personas que tomaron un momento para celebrar cumpleaños o divertirse simplemente un momento con el merengue, con la voz más alta del merengue, terminó todo en una tragedia. Y en ese momento entonces muchas personas se preguntaron, ¿dónde estaba Dios? Cuestionando la existencia de Dios o cuestionando que Dios mantiene una actitud indiferente ante la tragedia humana. No. Espero que el Espíritu Santo me dé la hermenéutica, me dé la interpretación para yo explicar este asunto. Dios creó al hombre con una mente inteligente. Le puso el sello de su semejanza. Y al ponerle el sello de su semejanza, le puso la condición de Dios. Y cuando estamos hablando de la condición de Dios, estamos hablando entonces de alguien semejante a Dios. Y Jesús declaró, ¿no dice su ley, vosotros sois dioses? Refiriéndose a los hebreos. Esto quiere decir que Jesús reconoció que cada ser humano en esta tierra es un Dios. Y como Dios tiene una autonomía, tiene una libertad o tiene lo que nosotros llamamos libre albedrío, que es actuar por reflexión y elección. Dios no creó seres mecánicos. Dios no hizo robots. Dios hizo personas, seres semejantes a Él. Y en la condición de la creación de Dios humana, siendo semejante a Él, tanto el hombre como la mujer deciden qué hacer. Y Dios da la manera de cómo mantener una relación con Él. Si tú no obedeces los mandamientos de Dios, si tú no estás en armonía con la esencia de Dios, si tú no tienes el carácter de Dios, entonces pueden venir consecuencias negativas para tu vida. Dios no ha sido el creador del mal. El mal apareció en el maligno, en Satanás, y los seres humanos tomamos la decisión de a veces practicar lo malo. Esa tragedia que sucedió en República Dominicana, cosa que impresionó al mundo,
puede originarse por diferentes razones. Uno, la avaricia. Aquellas personas que aman tanto el dinero que el dinero se les convierte en un dios. Comentan los noticiarios que hubo un ingeniero que le dijo al dueño de ese local que con 4 millones se solucionaba el problema que tenía el techo de la discoteca Jet Set. Y él le dijo que no era necesario a una autoridad. Entonces, esa autoridad en el área de la construcción le dijo, mira, yo quiero que tú me firmes un documento, que me descargue de cualquier asunto. El señor le firmó el documento. Pasó el tiempo y un 8 de abril del 2025, a las 12:45 de la noche o de la madrugada, ocurre la gran tragedia. Lo que era una fiesta, lo que era una diversión, se convirtió en una frustración y en un desastre que acabó con la vida de profesionales, de intelectuales, de eminencias en República Dominicana, de hombres y mujeres de trabajo, de jóvenes, con ilusión de seguir la vida y seguir conquistando cosas buenas en esta tierra. Y Rubí Pérez, que no le tocaba esa noche cantar, a circunstancia de la vida lo llevaron a cantar. Y esa situación se dio porque hay decisiones que usted toma. Y las decisiones que usted toma lo pueden llevar hacia el bien o hacia el mal. Pero no es Dios. Si usted obedece la voz de Dios, si usted obedece la voz del Espíritu Santo, y si usted obedece la propia lógica humana fundamentada en el bien, se evita de muchos problemas. Y Dios no puede intervenir en nada de esto, porque entonces usted no tendría la condición de Dios. Usted no tendría una voluntad humana. Usted no actuaría por reflexión y elección. La esposa de Octavio Dotel, ese pelotero famoso, le dijo, no vaya. Y él le comentó que esta sería su última fiesta. Fue su última fiesta. Y esperamos que haya conquistado la salvación, porque era una persona que ya estaba en el camino de la salvación. Pero él tomó una decisión de ir a una fiesta. No fue Dios que tomó esa decisión. A veces hay decisiones que nosotros tomamos y no marchan correctamente y no terminan correctamente por una sencilla razón. Son decisiones humanas que usted a veces toma por su egoísmo, por su ambición, por su avaricia, por su propia naturaleza humana. Dios no tiene que ver en nada de esto. Todo lo que Dios le da a un ser humano es bueno, agradable y perfecto. Santiago 1:17 dice que todo don bueno, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando el hombre o la mujer se aparta de Dios, entonces viene el pecado. Y el pecado separa al hombre de Dios. En ese caso, Dios no puede hacer nada. Pero Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y recibiendo ese perdón, nosotros nos reconciliamos con el Señor. Pero una vida de pecado es una vida de tristeza, de quejas, como usted está escuchando ese animal que está haciendo ruidos. Y esto es porque algo le está atormentando. Asimismo, el pecado en su vida es un tormento, porque el pecado lleva al sufrimiento, el pecado lleva al dolor, el pecado lleva al desastre, el pecado lleva a usted tener una vida sin sentido. Ahora, hay un momento que usted puede tener una vida con sentido, y aquí entra la segunda palabra de nuestro mensaje: la fe. ¿Qué dice la Biblia que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En griego la palabra fe es pistis, que significa convicción fundamentada en lo oído. Nosotros estamos seguros de lo que hemos escuchado, de lo que hemos creído y de lo que estamos viviendo. Por eso, todos los hijos de Dios que tenemos fe, tenemos un sentido de la vida diferente. Queremos conservar la vida desde la concepción hasta la muerte. De una u otra manera, nosotros no somos partidarios del aborto. ¿Cuántas personas están en contra de esta posición? Somos pro vida. Solamente nosotros consideramos que puede interrumpirse un embarazo cuando haya peligro de la existencia del ser humano o de la mujer o de su propia criatura. Pero esto lo tiene que determinar un médico. Nosotros no somos especialistas en este sentido. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de una vida con sentido, estamos hablando de una vida con fe. Cuando usted tiene una vida con fe, usted tiene confianza. Usted está en una dimensión diferente, una dimensión espiritual. Esa dimensión la podemos llamar la cuarta dimensión, como lo dice David Shaw o David Shaw en su libro La Cuarta Dimensión, donde esta dimensión, su vida tiene un sentido porque su vida tiene un propósito. Pero cada propósito en su vida tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Si está conforme a la voluntad de Dios y usted le presenta esto en oración, esa voluntad que nace en Dios y la voluntad humana suya entran en armonía, se unen y se accionan para que esto se haga una realidad. Las personas que tenemos sentido de la vida somos personas de fe. No por lo que tenemos, no por lo que muestra la realidad, sino porque creemos que las cosas van a suceder. Y que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios o escuchamos algún consejo, sea de nuestros hijos, sea de nuestra esposa, de nuestro esposo, en el caso si es una mujer, las cosas nos van a marchar bien. Somos bienaventurados, vemos la vida con sentido. Mire, yo quiero decirle algo, que en realidad la vida no tiene sentido si no hay fe. La historia registra la fe hace 3 milenios antes de Jesucristo. Y esa fe que registra la historia no necesariamente tiene que ser
una fe bíblica, pero sí una fe que se origina en Dios. Y la fe se originó cuando el ser humano necesitó creer en lo que Dios decía. Cuando usted cree en lo que Dios dice, entonces las cosas son diferentes. Tiene un sentido a la vida. Cuando usted ve que las cosas no están marchando bien, cuando usted ve que ocurre una tragedia, cuando usted ve que las cosas van de mal en peor, es que usted se ha alejado de Dios. Por eso, nosotros te invitamos a tener fe, y la fe fundamentada en la palabra de Dios. Y cada día esa fe aumentarla más. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Este mensaje que tú estás escuchando va a aumentar tu fe, va a dejar atrás tus quejas, va a dejar atrás tus lamentos, va a dejar atrás tu sufrimiento, como ese animal que usted escucha en este audio que está sufriendo. Y entonces tendrá una vida de gozo, de alegría, de júbilo, y tendrá sentido a la vida solamente porque usted tiene fe. Pablo en 1 Corintios 13 habla acerca de la fe y el amor. Y dice, y si tuviese toda la fe y no tengo amor, nada soy. Entonces, si usted quiere tener una existencia real en Dios, tiene que tener fe. Si usted quiere tener sentido en la vida, tiene que tener fe. Y si usted quiere que todo le salga bien, tiene que tener fe. De esta manera, usted conquistará todo lo bueno, agradable y perfecto. Y lo más interesante, que después de esta vida irá a una vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esa vida es Jesús. Dios se manifestó en esta tierra a través de Jesús. La fe que nosotros tenemos está fundamentada en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y para nosotros llegar a conquistar la eternidad tenemos que estar fundamentado en Jesús. Entonces, para vivir una vida con sentido tenemos que vivir una vida fundamentada en fe. Creer en las cosas que van a suceder. Creer que las cosas que van a suceder son buenas. Creer en lo que Jesús enseñó. Creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces tendremos una vida con sentido. Yo quiero orar por todos aquellos que perdieron a alguien y por aquellos que están en recuperación. 226 personas. Y muchos de ellos porque no vieron la vida con sentido fundamentado en la fe. Quiero hacerle un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, que se comience a levantar un movimiento en el cual se puedan revisar todas las construcciones como los lugares de diversiones. Y así podemos evitar mucha muerte. Usted puede observar puentes que se están cayendo, casas que ya llegó su tiempo. Necesitamos gobernantes responsables que tengan leyes y que apliquen las leyes de construcción, que apliquen las normas de construcción, que digamos no a la corrupción y que hagamos lo correcto. Así tendremos una vida con sentido y evitaremos problemas como lo que hemos referido de la tragedia que sucedió
el 8 de abril del 2025. ¡Wow! Impresionante. Te invito a tener una vida con sentido. Te invito a leer la palabra de Dios. Oro por ti. Padre amado, Padre bueno, Padre excelentísimo, yo te adoro, te doy honra y te doy gloria. Señor, a través de la historia tú te has manifestado a la humanidad. Lo hemos visto a través de milagros, a través de sanidades, a través de Jesús, que es la evidencia más perfecta que tenemos nosotros de que tú existes. Yo te pido, mi Señor, que tú dé consuelo a todo aquel que perdió algún familiar y algunos que perdieron más de un miembro de la familia. Lleva tu consolación, Señor. Y te pido que aquellos que están siendo curados, aquellos que están en hospitales, guárdale la vida, Señor. Y que sobre todo puedan ser salvos, que puedan ver que para tener una vida con sentido es una vida de fe, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida buena en esta tierra y una vida eterna en el futuro. Gracias te doy, Señor, porque me has permitido tener fe y mi fe dársela a mi familia y esto crear un sentido de la vida. Todo esto, Señor, lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Te amo, te adoro.